En esta presentación abordaremos la introducción a los primeros auxilios. Antes de comenzar con los primeros auxilios propiamente dichos, definiremos dos conceptos fundamentales, el de urgencia y el de emergencia. Si bien ambos conceptos nos hacen pensar en una situación que se presenta de forma repentina, existen unas características que diferencian un concepto de otro. Por empezar con la urgencia, podemos decir que se trata de aquella situación que, si bien se presenta de forma repentina, no entraña un riesgo inminente para la vida. En ocasiones, la urgencia requiere de asistencia médica, pero que se podrá demorar durante un periodo de tiempo razonable. En cambio, la emergencia, aunque también se trata de una situación que se presenta de forma repentina, implica un riesgo inminente para la vida, requiriendo una asistencia y un tratamiento inmediato. Explicados ambos conceptos, podemos hablar de la definición de los primeros auxilios. Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se brindan a una persona enferma o accidentada en el mismo lugar donde ocurren los hechos, antes de la llegada del personal cualificado o bien antes de que la persona enferma o accidentada llegue a un centro sanitario. Hay que considerar que los primeros auxilios son limitados en cuanto a los conocimientos de quien los presta, además de por su temporalidad y también por la escasez de medios materiales de que se suele disponer para su prestación. El socorrista o auxiliador cumple un papel que será limitado y temporal, pues no ha de reemplazar bajo ningún concepto al personal sanitario y al personal cualificado que puede prestar una asistencia de calidad y adecuada a las necesidades del paciente. Además, hay que considerar que debemos de hacer aquellas maniobras que son estrictamente necesarias hasta que llegue la ayuda especializada. Hay que considerar que el papel del socorrista también está limitado en cuanto a su localización, dado que son cuidados que se prestan en el mismo lugar del suceso y que no se suele disponer de material alguno para poder prestar la ayuda necesaria. Además, hay que considerar que hemos de hacer no solo lo estrictamente indispensable, sino que nos hemos de abstener de llevar a cabo cualquier gesto desordenado y que no proceda. El socorrista o auxiliador deberá actuar con calma a la vez que con cierta rapidez, tratando de evitar cualquier error y tratando de transmitir sensación de seguridad. Si queremos saber cómo ser útiles en una emergencia, hay que tener en cuenta una serie de principios. Seremos útiles cuando haya oportunidad de serlo. Para ello, has de estar presente en el momento y en el lugar concreto donde se produzca la situación de urgencia o de emergencia. Para ser útil, además hay que actuar con serenidad, que será necesaria para poder tomar las decisiones necesarias en los primeros momentos y que se ve intensamente relacionada con la formación. Además, hay que ser útil cuando se cuenta en muchas ocasiones con los medios materiales necesarios, pues si carecemos de recursos, poco podremos hacer para combatir una situación de emergencia. Y además, para ser útil, también tenemos que contar con una serie de habilidades y destrezas. Pues ¿de qué sirve tener medios materiales si no sabemos utilizarlos o si aún sabiendo no estamos preparados para actuar o estos materiales no están en buenas condiciones para ser utilizados? Llegados a este punto, conviene hablar de la conducta PAS. Seguro que has oído hablar de ella en muchas ocasiones y seguro que te suena que la conducta PAS hace referencia
a proteger, a avisar y socorrer. Los socorristas, ante cualquier emergencia, deberían establecer un procedimiento de actuación siguiendo este orden. En la conducta PAS, el primer paso a seguir es la protección. Nos protegeremos a nosotros mismos ante todo. A continuación, velaremos porque terceras personas estén a salvo, evitando así nuevos accidentes sobrevenidos. Y finalmente, protegeremos a la víctima, que de por sí ya es vulnerable. Hay que tener en cuenta que la protección es necesaria, pero no es suficiente. En la conducta PAS, el segundo paso supone alertar a los servicios de emergencia a través del teléfono único de emergencias 112 de carácter gratuito y universal. Hay que tener en cuenta que hemos de identificarnos a lo largo de la llamada indicando nuestro nombre, pero también nuestro número de teléfono junto a aquella otra información solicitada por el teleoperador. En la llamada hemos de explicar lo ocurrido, incluyendo el tipo de emergencia de que se trata, la localización de la manera más exacta posible, cuántas personas están afectadas, cuáles son los posibles riesgos del entorno y qué tipo de medios pueden ser necesarios. Además, es imprescindible esperar a que el teleoperador recoja los datos e indique que ya se puede colgar. Y el tercer paso, una vez que nos hemos protegido a nosotros mismos, que hemos protegido a terceras personas, que hemos protegido a la propia víctima y que además ya hemos llamado a los servicios de emergencia, nos toca aplicar el tercer paso, que es la S de socorrer. Socorrer a las personas enfermas o lesionadas, y para ello hay que tener en cuenta que en el Código Penal español se pone de manifiesto que incurrirá en un delito de omisión del deber de socorro la persona que no ayuda a otra, que se encuentra desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin ningún riesgo, ni para sí mismo ni para terceros. Igualmente, ocurre con aquella persona que, aunque no puede prestar socorro directamente, no solicita la ayuda de un tercero. Para ello podemos dirigirnos a los artículos 195, 196 y 412 del Código Penal. Ahora que hemos definido el concepto de urgencia y de emergencia, que sabemos lo que son los primeros auxilios, que tenemos unas nociones fundamentales sobre cómo debemos de ser útiles en una emergencia y que ya sabemos actuar siguiendo la conducta PAS, no podemos dejar de lado la explicación de la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia tiene lugar cuando ocurre un suceso. Si no ocurre de manera ordenada y no están presentes los eslabones que vamos a mencionar a continuación, probablemente la cadena se rompa y entonces las posibilidades de actuar con éxito, logrando la supervivencia de la víctima, se verán reducidas inmensamente. Cuando ocurre un suceso, el primer eslabón lo compone cualquier persona que detecta una situación de urgencia o de emergencia, que da la voz de alarma a los servicios de emergencia y que adopta las medidas inmediatas. A continuación, el segundo eslabón lo componen los servicios de emergencia, que tratarán de controlar la situación, llevarán a cabo la prestación de soporte vital básico y transportarán a la víctima a un centro sanitario. Ahí comienza el tercer eslabón, el compuesto por los servicios sanitarios que prestarán servicios especiales como puede ser la estabilización de la víctima, la transferencia a unidades concretas y donde se le tratará con aquellos tratamientos necesarios y especiales que necesite en la situación en la que se encuentra. Una vez pasada la fase más crítica, surge el cuarto eslabón, que son los servicios de rehabilitación, que podrán ser rehabilitación física, rehabilitación psíquica o rehabilitación social.
Y ahora que hemos visto los 4 eslabones de la cadena de supervivencia, hemos de tener en cuenta que cuando se produce un suceso, debe de tratar de recogerse la mayor cantidad de datos posibles relacionados con el suceso, con la finalidad de analizar lo ocurrido, de cuáles han sido los problemas que han originado su producción y tratar de educar a las personas para que ese suceso no vuelva a producirse, es decir, prevenir una nueva ocurrencia de dicho suceso. Y por último, hablaremos de una serie de principios que se podrían recoger en el conocido como Decálogo del Socorrista y que implica aquellos principios que todo socorrista o auxiliador debería de tener presente a la hora de prestar primeros auxilios. Ha de estar tranquilo, pero actuarse con rapidez. Es preciso hacer una composición del lugar, recogiendo toda la información posible para dar un aviso adecuado a los servicios de emergencia. Se ha de evaluar la situación del paciente y en el caso de que haya varias personas enfermas o accidentadas, se habrá de hacer una breve clasificación que denominaremos triaje, neutralizando en lo posible la causa que dio origen al suceso. No moveremos a la víctima a menos que sea estrictamente indispensable. Se debe hacer únicamente lo indispensable, evitando hacer todo aquello que no sepamos o que no esté en nuestras manos. Es importante conservar la temperatura corporal de la persona afectada, por lo que debemos de mantenerle ligeramente abrigado para que no pierda temperatura. No se debe dar comida, bebida, medicamentos ni tabaco a la persona enferma o accidentada. Hemos de intentar tranquilizarle hasta que lleguen los servicios de emergencia, recogiendo información sobre su filiación y sobre su estado de salud previo, por si su estado se agravase y no pudiera recabar esta información los servicios de emergencia una vez en el lugar. Se ha de procurar el traslado de la persona enferma o accidentada a un centro sanitario útil y adecuado en función de la problemática ocurrida. Como ejemplo, de nada sirve llevar a una persona que acaba de sufrir una herida grave, que tiene que ser intervenida quirúrgicamente y es trasladada a un centro de salud rural, pequeño, donde no hay medios disponibles para hacer ese tipo de intervención. Entonces consideramos centro sanitario útil y adecuado aquel hospital que sí que tiene servicio de cirugía 24 horas por medio del servicio de urgencias, donde sí que van a poder atender de manera adecuada a esa persona. Y por último, no debemos de abandonar al afectado bajo ningún concepto, salvo para pedir ayuda. Y no debemos de abandonarle porque su estado de salud puede verse agravado. Visto esto, vamos a hacer un pequeño inciso en la atención al paciente. Cuando me refiero a paciente, me voy a referir a esa persona enferma o accidentada. Hay que tener en cuenta que durante la atención del paciente se ha de valorar por un lado la situación orgánica del mismo y por otro la situación psicológica. En cuanto a la situación orgánica, nos referimos a esa sensación de malestar que puede experimentar o incluso de minusvalía transitoria aguda. Por otro lado, en cuanto a la situación psicológica, tenemos que tener en cuenta que la persona enferma o accidentada puede estar sufriendo una pérdida de seguridad, no se siente seguro, puede sufrir lo que se denomina regresión cronológica, que es volverse como un niño porque no sabe qué es lo que le está pasando, no quiere estar así, puede sentirse frustrado, puede mostrarse agresivo, puede sentir cierto estado de depresión que quiere transmitir y puede tener la sensación de muerte inminente, lo que implica pues ansiedad, nervios, miedo, etc. Durante la atención al paciente también hemos de considerar el objetivo inicial
a la hora de prestar primeros auxilios a un accidentado, que es aliviar el sufrimiento mediante la comunicación. Por ello, es imprescindible considerar que cada gesto del socorrista cuenta, al igual que cada palabra, cada frase, cada actitud. Todo ello se transforma en un mensaje para la persona enferma o accidentada, así como para los demás implicados en la situación, bien sean testigos o bien sean otras personas perjudicadas. Si yo me muestro nervioso, me muestro totalmente perdido y transmito esa sensación al enfermo y a los que lo rodean, probablemente agrave su estado emocional, probablemente su sensación de seguridad se vea cada vez más reducida. Por ello hay que tener en cuenta que también la comunicación juega un papel importante. En concreto, la comunicación bidireccional, tanto del socorrista hacia el paciente como del paciente hacia el socorrista, es vital en una emergencia. Y también otra habilidad comunicativa y social muy importante como es la escucha activa. En el proceso de comunicación con el enfermo o con el accidentado, hay que tener en cuenta que es útil crear un ambiente en el que no haya barreras, en el que no haya obstáculos. Es importante estimular al paciente por medio de preguntas, de invitaciones directas para que intervenga con nosotros. Es necesario mostrar nuestra atención haciendo repeticiones sobre los mensajes que nos está dando, haciendo resúmenes sobre lo que estamos entendiendo, asintiendo con la cabeza y sobre todo transmitir la calma y mostrar que estamos disponibles, que le entregamos nuestro tiempo por medio de la adopción de una postura relajada, por medio del uso de una voz distendida y sobre todo, y muy importante, evitando interrumpirle mientras esté hablando. Hasta aquí esta presentación. Muchas gracias por estar atento. Hasta la próxima.